Amable audiencia, una vez más vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el capítulo 3. Ayer leímos la primera parte. Ahora vamos a leer el capítulo 3 a partir del versículo 11 hasta el versículo 21. Dice así: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor nos bendiga a todos con la lectura de su palabra y con la meditación que vamos a hacer de ella. Hemos hablado ayer sobre Nicodemo, el principal entre los judíos. Nicodemo, un visitante nocturno. Es muy interesante ver que de este hombre se da este detalle, que vino al Señor de noche. Hay 3 referencias a Nicodemo en este evangelio, en el capítulo 3, en el capítulo 7 y el capítulo 19. Y cada vez que se hace mención del hecho que él vino a Jesús de noche. En las 3 referencias se dice el que vino a Jesús de noche. Nicodemo era considerado un gran religioso de su tiempo, principal entre los judíos, dice el texto bíblico. De acuerdo a la referencia en el capítulo 7, en los versos 50-51, era sin duda un miembro del Sanedrín judaico, el Consejo Supremo de la Nación. Era un fariseo sincero, y tendríamos razones para pensar que él era como Saulo de Tarso, celoso de buenas obras y de la ley. Muchas veces hemos escuchado, y tal vez personalmente lo he hecho, Nicodemo ha sido criticado como un hombre tímido y cobarde por haber visitado al Señor de noche. Y a veces traemos a colación ese texto, esas palabras de Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor y de cobardía. Y empezamos a acusar a Nicodemo de cobarde. De todos modos, escúcheme bien, de todos modos, él vino al Señor. Eso es lo importante. Y estuvo, al estar con el Señor, él obtuvo grandes bendiciones. Muchos que criticamos
en circunstancias más favorables que Nicodemo, tenemos temor y algunos hasta vergüenza de confesar al Señor abiertamente. Hay creyentes que pueden viajar al lado de una persona, hablar del clima durante el viaje, hablar de los problemas de la nación, de la economía, de la política, pero no se animan, o por vergüenza o por temor, a hablar a su vecino del Señor. El discurso admirable del Señor aquella noche parece haber dejado una impresión profunda y saludable en su corazón, pues la próxima vez que tenemos mención de él, lo vemos con miras de defender al Señor en el capítulo 7, aunque en forma indirecta y bajo principios generales. Eso se lee en el capítulo 7, versos 50 a versos 51. Y la tercera mención suya le señala dando otro paso importante hacia Cristo en su identificación con Él. Y esto es en el capítulo 19, el versículo 39. Primero le vemos atraído a Cristo. Luego le vemos en una adhesión más abierta hacia Cristo. Y al fin podemos verle asociado abiertamente con Cristo. Nosotros nos sentimos sinceramente agradecidos que Él vino al Señor aún de noche. ¿Sí? ¿Por qué estamos agradecidos que Él haya venido al Señor de noche? Porque de otra manera no habríamos tenido con nosotros este pasaje inmortal de las Escrituras. Quiero referirme ligeramente de nuevo a este encuentro de Nicodemo con el Señor y al tema de aquella conversación, esa noche, el nuevo nacimiento. La vida cristiana comienza con una gran crisis espiritual. Y esa crisis es el nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo. Es una declaración universal. No dice nos es necesario. ¿Por qué? Aquí vemos que el Señor se excluye a sí mismo, pero incluye a todo hombre sin excepción. Ninguno puede gradualmente llegar a ser un hijo de Dios. El llegar a ser gradualmente un hijo de Dios es como algunos piensan, por obras, por méritos personales. Es imprescindible el nacimiento de arriba, que es la verdadera traducción. Os es necesario nacer de arriba. Sin este nacimiento, es imposible adquirir la condición de participante de su reino. Dice, vuelvo a leer, Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos las características de esta nueva creación en tres aspectos. Primero, no son engendrados de sangre, es decir, no son por herencia natural. Ninguno puede ser un hijo de Dios por el hecho de ser hijo de un creyente, porque no son engendrados de sangre. Esto no es consanguíneo, el nuevo nacimiento. Hemos escuchado alguna vez, y yo
tuve esa respuesta. Le pregunté alguna vez a una niña y en otra ocasión a un jovencito, le digo, ¿vos eres salvo? Sí, dice. ¿Por cuándo te entregaste? No, pues mi papá es creyente, dice. Él pensaba que es salvo, que es creyente porque su papá es creyente. No, no son engendrados de sangre. No viene esto por herencia. Segundo, ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir esto? No por los méritos o algún esfuerzo propio. No es la voluntad de que uno quiere, no es cuestión de hacer méritos para ser salvo. Para nacer de nuevo no se hace méritos. No es un esfuerzo, un sacrificio, el cumplimiento de normas, de leyes, de imposiciones. No. No es de voluntad de carne. Y en tercer lugar, ni de voluntad de varón. No es un título. No es un título o derecho humanamente conferido. Sí, muchos dicen, soy creyente, soy discípulo. No, no es un título. Esto, el nuevo nacimiento viene de Dios. Es por soberana intervención. Es un don de su gracia para los que reciben y creen en su Hijo. Esta expresión que tenemos, ver y entrar en el reino, así lo dijo el Señor. El Señor declara a Nicodemo que en primer lugar es imposible ver el reino de Dios sin el nacimiento de arriba. Y en segundo lugar es imposible entrar en él, en ese reino. Con el verbo entrar entenderemos que sin esa experiencia es imposible participar de ese reino, pues la necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad del hombre natural para ver y entrar en el reino de Dios. ¿Qué es ese reino de Dios? Ese reino es la esfera, el dominio y el ambiente de Dios. Por más moral oculto que fuese el hombre en sí, se halla absolutamente ciego a la verdad espiritual e impotente para entrar en el reino, porque no puede comprender, ni obedecer, ni agradar a Dios. El nuevo nacimiento, y eso nos hace ver y entrar en el reino de Dios. Vamos a continuar con este hermoso pensamiento de Nicodemo y el encuentro que tuvo con el Señor aquella noche.